No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señores, señoras, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Jerusalén y la verdad son estos algunos términos que utilizó Bibi Netanyahu, se lo vamos a contar. Les vamos a hablar también del peligro que llega en armas desde Corea del Norte. Además, volveremos a hablarles de la cumbre del Mediterráneo, que parece ser que se va a realizar con presencia árabe también, y terminaremos hablándoles del antisemitismo en Facebook. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, decía Jerusalén, ¿verdad? Estos son algunos de los términos que dijo el primer ministro. Bueno, Masha, pues Benjamin Netanyahu declaró en la apertura de los eventos por el Día de la Reunificación de la capital israelí que la lucha por Jerusalén es la lucha por la verdad. En el prestigioso centro de estudios rabínicos Yeshiva Merkaz HaRab, que fuera blanco de un sangriento atentado años atrás, el jefe del gobierno se refirió a la intención entre la verdad y la justicia, entre la verdad y la justicia. Aseguró que toda distorsión preocupa al pueblo judío y que el tema de Jerusalén es también una alteración de la verdad. El primer ministro afirmó que Israel a nadie está desterrando de la ciudad y ratificó que el pueblo judío tiene con Jerusalén una conexión que ninguna otra nación posee, al tiempo que recordó que Israel garantiza de un modo sin precedentes las libertades de culto y desplazamiento para todos los creyentes de las diversas confesiones religiosas. También hizo hincapié en que Jerusalén es un elemento vital para los judíos. Son 3.000 años de conexión indisoluble a la que nunca se renunció, ni siquiera cuando el templo fue destruido por primera vez, ni cuando fue arrasado en la segunda oportunidad. Recordó Netanyahu también que durante los 2.000 años de diáspora, desde la destrucción del segundo templo, los judíos fueron mayoría en Israel hasta el siglo IX. Perdieron la mayoría durante 200 años bajo el régimen árabe, pero incluso en ese momento no abandonaron las conexiones con Jerusalén. De hecho, él destacaba cómo no ha pasado un año en el cual los judíos no hayan dicho el próximo año en Jerusalén. Y esto, el aspecto Jerusalén, aspecto delicado, no menos delicado es la información sobre tráfico de armas, en este caso armas que provienen de Corea del Norte. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, afirmó este miércoles que las armas fabricadas en Corea del Norte y que fueron incautadas en diciembre de 2009 en Tailandia tenían como destino los grupos Hamas y Hezbollah. Más de 35 toneladas de armas, incluidos cohetes, fueron incautadas de un avión de carga después de que hiciera un aterrizaje de emergencia en Bangkok el pasado 13 de diciembre. Las autoridades tailandesas afirmaron que el avión procedía de Corea del Norte. Pues esto no facilita las cosas, la verdad. En enero el gobierno tailandés, de hecho, envió un informe al Consejo de Seguridad de la ONU subrayando, esto dicho por el gobierno tailandés, que las armas se estaban dirigiendo hacia Irán. Lieberman aseguraba que son armas diferentes, un elevado número de armas diferentes, que la intención era que llegaran a Hamas y a Hezbollah, y que esta cooperación entre Corea del Norte y Siria no mejora la situación económica en los países. Desde luego, lo que no mejora es la situación de tensión en la zona. El viceprimer ministro israelí, Moshe Ya'alon, aseguraba el lunes que Israel se encuentra en una situación de guerra de proximidad con Irán debido al patrocinio de Hezbollah y de Hamas. La mayoría de ventas de armas de Corea provienen de los misiles balísticos. ¿Y a quién se lo vende? A Irán y a otros países de la región de Oriente Próximo. Así lo informaron responsables gubernamentales de Estados Unidos, que ya saben que con el tema de Corea pues dio la impresión en un momento dado de que se había llegado a algún tipo de acuerdo, pero sobre todo el gran miedo que tienen con Corea también es un miedo nuclear. Ninguna gracia sería que llegaran a Hamas o a Hezbollah armas con carga nuclear. Pero bueno, evidentemente esto causa mucho miedo. Y otro de los miedos que había, de menor intensidad, todo hay que decirlo, pero un miedo que había es que la reunión mediterránea, esa cumbre mediterránea, pues que no se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque Lieberman había dicho que iba a asistir, ministro de Exteriores, y los países árabes parece ser que habían anunciado con un boicot. Pero hay novedades.
Aún así, Masha, me da que vamos a estar un tiempo hablando de este tema, porque además va a ser aquí en Barcelona. Pero la Liga Árabe mantiene su participación en la próxima cumbre de la Unión por el Mediterráneo, a pesar de la anunciada asistencia del ministro israelí de Asuntos Exteriores. La prensa israelí se hizo eco de la amenaza árabe de no acudir a la cumbre, que se celebrará el 7 de abril en Barcelona, tras conocerse que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acudirá a la cita acompañado por Lieberman. Sin embargo, las fuentes de la Liga Árabe, consultadas por la agencia EFE, que prefirieron mantenerse en el anonimato, dijeron que la Liga Árabe sabe que Israel estará presente en la cumbre de Barcelona y que acudirá a ella, aunque esté el ministro de Exteriores o el primer ministro israelí. Esto que viene ahora es a título personal. No sé si otros países pueden decidir a quién envía Israel a una cumbre internacional, pero bueno, el caso es que sabemos que lo último que se quiere, y esto ya lo dicen todos los analistas, es tener una foto de cualquier dirigente árabe junto a Víctor Lieberman, que como saben han hecho declaraciones bastante, vamos a decir, poco afortunadas con respecto, por ejemplo, a Hosni Mubarak, a cuestiones con relaciones a los propios diputados árabes en la Knesset. Es un hombre con una fama bastante mala, un hombre agresivo, muy directo en la manera de utilizar su vocabulario y que ha sido tachado incluso de racista en muchas ocasiones, con lo cual evidentemente no despierta el entusiasmo ni la admiración del mundo alrededor, pero tal y como le preguntaron a Moratinos, o tal y como respondió Moratinos ante la pregunta de la posible participación del ministro de Exteriores, en cualquier caso corresponde a la delegación israelí designar a sus miembros. Con respecto a si algunos países árabes van a boicotear la conferencia, según la Liga Árabe, cada país tendrá que decidir lo que hace, incluso si pertenecen a la Liga Árabe, pero la Liga Árabe como tal estará representada en esa cumbre que está integrada, por lo menos la Unión por el Mediterráneo está integrada por 34 países de la zona y está, como decías, Jordi, en Barcelona, así que sin duda alguna lo vamos a comentar. Otra cumbre más, otra reunión, no sabemos si habrá algún tipo de cuestiones concretas que decir o si el análisis va a limitarse a si se hicieron una foto o no, o si se lanzaron piedras los unos a los otros. Pero bueno, vamos terminando esta parte del informativo con una noticia que llega desde Facebook. Y una vez más, Masha, tenemos que hablar de estos portales de Internet, de estas redes sociales tan conocidas por todos y que también son un lugar que se acoge al antisemitismo. La Agencia Judía de Noticias informó ayer de que la red social Facebook cuenta con una página antisemita que cuenta con más de 10.480 fans. La página está dedicada a los mensajes judeófobos y las imágenes publicadas por los aficionados a diario e incluyen blasfemias contra los judíos, Israel y Estados Unidos. La página de Facebook muestra el símbolo nazi titulado «Vamos a volver al poder», junto con muchas imágenes de Adolf Hitler. Parece ser que también muestran imágenes pornográficas acompañadas de comentarios despectivos sobre la Shoah, el conflicto de Oriente Próximo y el ex primer ministro Sharon. Facebook, destacaba Agencia Judía de Noticias, ofrece a los usuarios la opción de denunciar las páginas agresivas y se han eliminado, de hecho, muchas páginas antisemitas o racistas en el pasado. Lo que pasa es que el fundador de la red social, Mark Zuckerberg, todavía no ha solucionado este caso concretamente del que se está hablando y que suponemos que tendrá en algún momento, será eliminado si es tan evidente. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Masha. Me voy con Ana, que seguro que me cuenta cosas muy interesantes de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, te quería decir algo. Dime algo. ¿No crees que si borran esta página de Facebook al día siguiente va a aparecer otra con otro nombre con los mismos contenidos? Digo, no quiero sonar así como que hoy no hay nada que se puede hacer y no hay que luchar contra estas páginas, pero de todos modos pienso que en este tipo de libertad internetica, o sea... Yo estoy de acuerdo contigo, pero se supone que confiamos en la ley y hay que ir borrándolos aunque sea de uno en uno. Eso. Aunque sea agotador. Pero estoy de acuerdo. Sí, la verdad es que luego no sé muy bien, pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, estoy de acuerdo. Esto es como decir, si metemos a este preso en la cárcel, a este ladrón en la cárcel, ¿no va a haber otro ladrón después? No, claro que sí. Pasamos a mis noticias. Por favor, que ya he dicho que seguro que son muy interesantes. Sí, la Expo Universal en Shanghái, en China, que empezó hace más de una semana y la verdad es que parece que tienen una baja afluencia de visitantes. Oh. Pero lo que vengo a contarles es que en el pabellón de Israel, en esta expo, pueden ver
2 páginas del manuscrito original de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Ahí está. Unos de verdad. Los de verdad, yo sí, con sus notitas dibujitos, y sus dibujitos seguramente que hizo al lado y todo. Originalmente es un documento de 46 páginas que fueron donadas a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y pues aquí se presentan 2 donde se ve así la fórmula más famosa de E igual MC al cuadrado. ¿Ese es lo que se puede ver? Sí. Claro, ¿has dicho cuántas páginas son? 46. Todo para llegar a que E igual MC al cuadrado. Eso sí, eso cabe en un post-it. En la mitad de un post-it, sí. ¿Y qué más? Bien. La Noche de los Museos es este fin de semana, el 15 de mayo. El Museo Sefardí de Toledo participa con Sabores de Sefarad, una degustación de dulces típicos sefardíes. Eso para los que están ahí por Toledo. Esta vez no te mando muy lejos, ¿eh? Bueno, Masha, que no digas. No, sí, tampoco me quejo cuando mandas lejos, ¿eh? No. Entonces, bueno, tenemos esto el sábado a las 9 de la tarde y bueno, aprovecho para decir que el día siguiente el museo inaugura como un nuevo ciclo que se va a llamar La Pieza del Mes. Van a destacar un tema e inicia este fin de semana con el traje de novia, uso y continuidad. Así que... Y reparten uno para... para las que se van a casar pronto. Y otra cosa que sucede el próximo fin de semana, esta vez te mando a Londres, porque el Museo Tate Modern celebra 10 años desde su inauguración. Invitó a 50 grupos artísticos para hacer así una fiesta dedicada a arte independiente, y entre estos 50 tenemos un grupo que en realidad son 2 personas que forman. Este grupo se llama Salamanca, así como dos palabras, que además está formado por 2 argentinos, así que incluso creo que los vamos a poder entrevistar. Son Diego Rothman y Lea Maguas. ¿Quién es Sala y quién es Manca? No sé, voy a tener que entrevistarlos para averiguar eso. Y bueno, ellos invitaron más artistas israelíes para participar en este gran evento. El evento se va a llamar, bueno, hicieron ahí un juego de palabras porque, bueno, se llama Tate Modern, que Tate, si lo lees así como si fuera así en español, digamos, es Tate, que Tate es, perdón, papá en Yiddish. Entonces, eso se llama Mame Modern Salon. Un poco complicado. Qué complicado, pero bueno. Pero bueno, así son los artistas. Es así, este es el mundo del arte, no todos estamos a la altura siempre. Ana, toda va. Bevakasha. Señoras, señores, muchísimas gracias. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar de un hombre de 83 años que se dedica a rociar grafitis antisemitas. Esto, además, lo vamos a ampliar con la información de un monumento que fue quemado en Brest. Nos acercaremos a hablarles de un nuevo monumento a los últimos grupos de combatientes judíos que escaparon del gueto de Varsovia, y terminaremos en Polonia con un cartel realmente con unos tintes antisemitas. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, cuéntanos de este hombre. Sí, vamos a empezar con esta noticia. Un hombre de 83 años de edad fue acusado y encontrado culpable de cometer delitos xenófobos por haber rociado graffiti y símbolos antisemitas en lugares públicos en Ontario, en Canadá. Max Marr, nacido en Alemania, fue condenado a 6 meses de prisión y a 40 horas de trabajos de servicio a la comunidad limpiando las pintadas antisemitas. El juez Norman Douglas dijo en su resolución que los delitos de Marr son del mismo tipo que las ideas que llevaron al Holocausto, mencionando graffiti antisemitas que abogan y predican por el exterminio del pueblo judío. Pero para contarles un poquito más de este señor, que como decía Jordi antes de que empezáramos a grabar, a su edad podría dedicarse a otras cosas, pero es que es como reincidente, porque este hombre se enroló en la flota alemana cuando tenía 17 años durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay un par de cosas que me llaman la atención en esta noticia. Por un lado es que haya sido encontrado o declarado culpable por cometer delitos xenófobos. No son xenófobos,
Son delitos de racismo, de antisemitismo, pero no son xenófobos. Los judíos canadienses son tan canadienses como los cristianos canadienses, los musulmanes canadienses, o los protestantes canadienses, o cualquier otra confesión canadiense. Y luego, por otro lado, me llama la atención que comentaba la nota que el abogado Matthew Stanley sostuvo que también participó en las actividades de las juventudes hitlerianas. Y yo recomendaría a este señor que cambiara de abogado, porque si el abogado, para defenderlo, lo que dice es que además estuvo en las juventudes hitlerianas, no ayuda en absoluto nada su defensa, a menos que sea para explicar que este hombre ya tiene la mentalidad y los prejuicios en su cabeza desde su más tierna infancia y juventud. En fin, la B'nai B'rith de Canadá se manifestó satisfecha respecto a lo resuelto por el magistrado y expresó que el veredicto es una enérgica advertencia durante la continua lucha contra el antisemitismo. Y la lucha contra el antisemitismo que no tiene solamente ese frente, hablamos de vandalismo una vez más, Jordi. Así es, Masha. Hablamos ahora en Bielorrusia. El monumento en homenaje a los deportados del gueto de Brest, en el centro de la ciudad, fue profanado durante la noche del 9 al 10 de mayo. Boris Bruk, líder de la comunidad judía de Brest, explicó que los desconocidos incendiaron todas las ofrendas florales que había sobre este monumento. Como resultado de la acción, el monumento quedó carbonizado, como cubierto por alquitrán. Y bueno, ¿qué se va a decir? Lo de siempre, vandalismo, en este caso contra estos monumentos que abundan en esa parte de Europa, pues a las víctimas, como abundaron las víctimas, hay muchos pequeños pequeños monumentos y en muchos casos son víctimas u objeto de vándalos. Pero como no queríamos quedarnos con este monumento, vamos a decir profanado, les traemos ahora uno nuevo. Así es, más hablamos de un nuevo monumento al último grupo de combatientes judíos que escapó en mayo de 1943 del gueto de Varsovia tras la represión de su insurrección por los nazis y fue inaugurado este jueves en la capital polaca. El 10 de mayo de 1943, unos 50 combatientes judíos, entre ellos el difunto Marek Edelman, el último comandante de la insurrección del gueto de Varsovia, salieron de este pasando por las alcantarillas. La operación fue conducida por Kasik Ratasjer, ayudado por alcantarilleros polacos. Y ahora se llama Simcha Rotem, tiene 86 años, vive en Israel y comentó precisamente con motivo de esta inauguración que estaban dispuestos a continuar el combate pero que corrían el riesgo de morir entre las llamas en las ruinas de ese gueto que ya estaba destruido y quemado por los alemanes. Como recordarán, lo hemos hablado en muchas ocasiones, octubre de 1940, exactamente en octubre del 40 los nazis encerraron a 500.000 de personas, de judíos, en el barrio de Varsovia, que rodearon con un alto muro de ladrillo y ahí quedaron pues hacinados y más de 100.000 hombres y mujeres y niños murieron dentro víctimas del hambre y del agotamiento. En su mayoría el resto fueron todos enviados a los campos de exterminio. Y terminamos con una noticia que nos viene desde Polonia y que también pues lamentablemente volvemos a hablar casi de lo mismo. Si hablamos de un partido de fútbol entre los dos equipos más famosos de Polonia, el Stal Rzeszów y el Rzeszów Resovia. Los simpatizantes del equipo del Rzeszów Resovia enarbolaron una gigantesca pancarta en la que aparecía la caricatura de un judío estereotípico con la inscripción "Muerte a los de nariz deforme". Y uno piensa, ¿es esto antisemitismo? Porque los judíos no tienen por qué verse necesariamente aludidos por ello. Lo que pasa es que, evidentemente, yo he visto la pancarta y realmente, obviamente, tiene todos los tópicos. Me pareció que había una kipá, es que no la he podido ver clara, pero también lleva una kipá, en fin. Esto si no es incitación al odio, al exterminio, que en Polonia parecería que deberían haberse curado ya, pero bueno. Estamos hablando siempre de lo mismo. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Nos encontramos la semana que viene. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y ahora nosotros seguimos hablando de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal? Bien, Masha, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué nos traes? Bueno, les traigo algo que creo que ya les adelanté en alguna ocasión, pero ahora ya es oficial, que el Museo Judío de Berlín está ampliando su sede. Acaban de adquirir una antigua lonja de flores que estaba enfrente
y ahora el arquitecto muy reconocido Daniel Libeskind, que también diseñó el museo que ya existe hace unos 10 años, pues ahora se va a encargar de convertir esta lonja de flores en un espacio más grande, porque el museo ya realmente no puede con la enorme cantidad de público que está recibiendo todos los años. Entonces necesitan un espacio para biblioteca, para archivo, para tener todas las actividades que hacen. La verdad me alegro, porque eso significa que es próspero. Y ahora voy a hacer el comentario frívolo, sí. Entrando en la forma, no tanto en el fondo. Es curioso porque fue muy criticada el primer diseño, el primer museo. ¿Se sabe algo de lo que va, o va a ser una continuación de lo anterior? No se sabe. La verdad, no. En este artículo no vi nada así del diseño, así que... Además, yo creo que Libeskind ya se convirtió así en el ícono de... Sí, pero una de las cosas que criticaban no es ya simplemente estético, sino que dicen que tal y como está hecho, la gente va ahí, se sienta, hay una falta absoluta de respeto por ese mismo, ¿no? En esos cuadrados pues rectángulos. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora les quiero contar de la digitalización de la mayor biblioteca de la comunidad judía de Argentina. Miles de documentos se van a digitalizar ahora para su preservación. Es la biblioteca del IWO, del Instituto Científico Judío, que pues fue muy fue gravemente afectado por el ataque terrorista del 94 en la AMIA. Se logró recuperar más o menos el 80% de los materiales originales, y ahora, para darles una mejor preservación, se van a digitalizar, así que en algún momento seguramente lo avisaremos. Estará disponible en la página de internet del IVO, además con traducciones del yiddish, del hebreo, para que realmente sea un material accesible. Muy bueno, desde luego, sí. Y termino contándoles de un libro que se está publicando ahora en español. Se llama Algo Queda. Es una historia muy curiosa. Hace unos años, una profesora de historia de un instituto de una pequeña ciudad en Alemania pues encontró una referencia a un chico judío que estudió hace 70 años en este mismo instituto, y decidió hacer un proyecto con los alumnos para pues buscar y ver qué es lo que le pasó a este chico, que se llamaba Erich Levy, que se sabe, solo se supo que en el 38 logró huir de Alemania y llegó a Estados Unidos, y pues ella, con la idea de que el holocausto se enseña mucho mejor a través de para los niños, así casos donde ellos pueden sentir empatía y no simplemente darles así datos y cifras que suena algo más abstracto, y se pusieron a investigar. En algún momento incluso decidieron intentar localizarlo. Imagínate localizar a alguien que se apellida Levy en Estados Unidos. Efectivamente, sí. Y lograron encontrar a su hijo. Él ya había muerto, pero sí lograron invitar al hijo, que vino a este instituto y a la exposición que hicieron los chicos. Y bueno, y ahora la profesora lo cuenta también en un libro que se llama Algo Queda. Pues muy bonito esto. Vamos a terminar así la semana, Ana, muchas gracias. Señoras, señores, Shabbat Shalom, Ana, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos reencontramos la semana que viene. Señoras, señores, bienvenidos. A los rabinos también se los puede despedir, se lo vamos a contar, pero antes tendremos que detenernos en el acuerdo con Irán, entre Turquía, Brasil e Irán, sobre la cuestión nuclear, además de acercarnos a Israel para hablar de la enseñanza de la Shoah, y hablarles de José Arturo Castellanos Contreras, un nombre que hay que recordar ya que es un justo entre las naciones. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien, gracias. Bueno, estamos contigo para hablar de unos personajes que nos traes muy a menudo, por lo menos uno de ellos, que es Ahmadinejad, pero parece que se está cocinando algo.
Así es, Masha. El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y el presidente brasileño, Lula da Silva, consiguieron que Irán firme un acuerdo para enriquecer su uranio en el exterior y así evitar sanciones de la comunidad internacional. El presidente brasileño se mostró convencido de que el acuerdo creará la confianza necesaria en el resto de los países y que constituye una victoria de la diplomacia. Sin embargo, Israel, Alemania, Francia, Rusia y la Unión Europea recibieron con escepticismo y cautela la noticia. Pues les cuento, Israel, en nombre de Israel, había hablado el ministro de Comercio, Benjamin Ben Eliezer, que dijo que hay que esperar y observar los acontecimientos. La cuestión es si Ahmadinejad no está tomando el pelo otra vez a todo el mundo. Esa es la pregunta que se hacían. Por su parte, el gobierno alemán pues mostró sus reservas a las informaciones sobre el acuerdo, alegando que hasta el momento no disponen de un conocimiento exacto del mismo. En declaraciones del viceportavoz del gobierno, para Alemania sigue siendo importante que Teherán cumpla las exigencias de la ONU y el Organismo Internacional para la Energía Atómica. El portavoz del Ministerio de Exteriores, por su parte, dice que sigue siendo necesaria la transparencia sobre naturaleza del programa atómico. Eso era Alemania. Francia también opinó, también se mostró escéptico. El intercambio de uranio es solo una medida para crear confianza, explicó el Ministerio de Exteriores a través de un comunicado. No nos confundamos, dicen, una posible solución de la cuestión del reactor de investigación de Teherán no solucionaría el problema del programa nuclear iraní de ninguna manera. Sí que agradecieron los esfuerzos brasileños y turcos que movieron a Irán a dar una respuesta a la cuestión del reactor de investigación, pero la respuesta, explicaban desde Francia, hay que analizarla aún más. Rusia no quiso decir nada. Todavía no habían declarado nada al cierre de esta edición porque estaban esperando la confirmación del mismo, así lo informaba la agencia Interfax. No hay informaciones oficiales aún en nuestras manos, dijeron, así que contenemos nuestras reacciones. El presidente estable del Consejo Europeo, por su parte, que estuvo de visita en Madrid, Van Rompuy, urgió a Irán a esclarecer a la comunidad internacional los objetivos de su programa nuclear, que dijo preocupan mucho a la Unión Europea. Todas estas han sido las reacciones de las que teníamos noticia al cierre de esta edición. Y ahora les hablamos de ese rabino al que han despedido. Nos vamos a Italia, Masha. Tras 2 años de discusiones, una comisión instituida por la Unión de Comunidades Judías Italianas decidió revocar el mandato del rabino jefe de Turín, Alberto Someg, por su excesiva rigidez a la hora de aplicar las enseñanzas. La prensa local se hizo eco de esta noticia, señalando que se trata de la primera vez que en Europa se toma una decisión tan radical movida por la dicotomía entre los rabinos crecidos en la ortodoxia y las comunidades que viven situaciones como los matrimonios mixtos, en los que es difícil de aplicar la dureza de las normas religiosas. La comunidad local se protestaba porque Someg llegó a Turín desde Milán en 1992, presentando un judaísmo puro sin tener en consideración la realidad de cada persona. Al parecer, hace 10 años empezó a adoptar comportamientos y a iniciar acciones en neto contraste con la historia y la cultura de la comunidad judía de Turín, así lo denunciaba la propia comunidad judía. Ese es el motivo de esa decisión y, bueno, no pierde su cargo de rabino, evidentemente. Lo que pasa es que ya no va a dirigir la comunidad de Turín, que están esperando ahora que venga alguien que entienda mejor su realidad. Es anecdótico, pero, por ejemplo, una de las decisiones que levantó muchísima polémica fue la negación del rabino de realizar la bar mitzvah del nieto de Primo Levi, porque no era suficientemente respetuoso o probablemente porque fuera hijo de algún matrimonio mixto o que solo uno de los padres es practicante. Estas cosas él no las acepta. En general también decían que hay muchos problemas relacionados con los funerales no autorizados porque no se trata de personas que fueran realmente practicantes, así que no les permitía, si no eran practicantes, ser enterrados en la zona judía. Y seguimos, les hablamos ahora de... A mí me ha sorprendido la noticia porque yo pensaba que ya se hacía, pero no se hacía, se va a empezar a hacer ahora. A partir del próximo año, Masha, los estudiantes de los sectores árabe y druso se verán obligados a responder a una pregunta obligatoria sobre la Shoah en el examen de bachillerato de historia. El Ministerio de Educación desarrollará métodos para los docentes no judíos sobre cómo enseñar este tema.
Como parte del programa, una delegación especial de los profesores y directores de escuelas de esos sectores visitará Auschwitz y otros campos de exterminio. Pues me sorprende muchísimo. De hecho, leyendo esta información, que la hemos podido encontrar en Aurora Digital, veo que hasta ahora solamente a los estudiantes judíos se les hacía una pregunta sobre la Shoah, que para los otros sectores era opcional y muchas veces el tema ni siquiera se incluía en el material de estudio oficial. Pues ahora esto ha cambiado, yo creo que es positivo, pero no solamente en Israel, sino en todas partes. De hecho, es un paradigma la Shoah en ese sentido. Y esta decisión ha sido promovida por el Ministerio de Educación y está tomando forma justo después de un informe del controlador del Estado, quien escribió que la importancia dada a la Shoah en la prueba para el sector árabe es muy baja y a menudo ni siquiera se lo incluye, como les decía. También el controlador del Estado denunció que el Ministerio de Educación no ha formulado un plan de estudio integral para el sector. No se incluye a representantes del sector en los debates de las comisiones pertinentes. En fin, que están con un verdadero debate educativo. Y terminamos con un nombre propio. Así es, Masha. Yad Vashem otorgó el reconocimiento justo entre las naciones al coronel salvadoreño José Arturo Castellanos Contreras por ayudar a salvar al menos 40.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, declaró durante el acto en el que se proclamó la distinción que así se corona un proceso mediante el cual se da un justo reconocimiento a un salvadoreño que se destacó por su humanismo y por su trabajo en beneficio de una población que en su momento era perseguida y que estaba amenazada existencialmente. El coronel Castellanos Contreras se desempeñó como cónsul general de El Salvador en Ginebra de 1942 a 1945. Durante este tiempo extendió junto a Georg Mandel Mantello, un judío romano a quien nombró con el cargo ficticio de primer secretario, certificados de nacionalidad salvadoreña con los que evitaron que unos 40.000 judíos fueran a los campos de exterminio. Por supuesto, los visados eran otorgados de manera clandestina porque el gobierno de la época ordenó a Castellanos Contreras que no otorgara visados. Además, exigía que estos fueran y todos los documentos consulares tenían que ser aprobados directamente por el presidente. Evidentemente, los salvadoreños y salvadoreñas están orgullosos por la importante labor que hizo este coronel, que nació en la localidad de San Vicente, falleció en San Salvador en 1977. La distinción fue entregada a sus familiares y consiste en una medalla, un diploma y la inscripción, como saben, de su nombre en el muro de honor en el Jardín de los Justos de las Naciones de Yad Vashem. Así que con este nombre propio despedimos esta primera parte del informativo. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias, Masha. Nosotros vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando impaciente esta semana cultural que se abre ante nosotros. Pues esta semana cultural comienza con el aviso que se está produciendo en televisión española una miniserie sobre Ángel Sanz Briz. Ya lo conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad, el Justo entre las Naciones, que era cónsul en Budapest y salvó a más de 5.000 judíos de los campos de exterminio. Y El Ángel de Budapest es el título provisional de esta miniserie que se está preparando en estos días. Me da mucho miedo lo que puedan hacer con ello. Sí, da miedito. Da mucho miedo, desde luego. Ahora les voy a contar que hace unos días se inauguró una exposición en la Fundación Antoni Tàpies en Barcelona con una artista israelí que, bueno, está descrita como artista y psicoanalista. Se llama Bracha Ettinger. Es un trabajo en conjunto con la artista belga Ria Verhage. Así que, bueno, tienen algo de arte israelí en Barcelona. Es como arte freudiano, tal vez, digo, por eso es el psicoanalista también. Probablemente. Y termino contándoles sobre un libro que se está publicando en estos días en español, de Jacob Presser, un judío holandés que logró sobrevivir la Shoah de unas formas entre la resistencia,
y de alguna manera clandestinamente, incluso colaborando con nazis. Él escribió sus memorias, es una especie de autobiografía, se llama La noche de los girondinos, que fue publicada originalmente en el 57. Él falleció en el año 70 y ahora por primera vez se puede leer su historia también en español. Esto también me da miedo porque si colaboró, la gente lo va a recomendar mucho por decir, vieron, los judíos colaboraron algunos. Pues es que sí, de nada sirve que es que esto he tenido alguna conversación al respecto en algunas reuniones donde terminas diciendo, bueno, si es que el problema no es cómo se salva a la gente, el problema es cómo los ponen en esa situación, ¿no? Claro. Pero bueno, veremos, supongo que lo seguirás de cerca. Seguramente. Ana, muchas gracias, nos encontramos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana volvemos con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Cárcel para un grupo neonazi, al menos la piden. Es aquí en España. En Estados Unidos hemos tenido el privilegio de oír unas declaraciones de un periodista famoso, Pat Buchanan, absolutamente condenables, se las vamos a contar, así como nos acercaremos a Italia, donde ha habido unas pintadas antisemitas que se burlan de Ana Frank, y hablaremos de aquel cartel que pudimos ver durante un partido de fútbol en Polonia. Bueno, pues ha habido acciones al respecto. Todo esto será en la primera parte del informativo, porque en la segunda Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos, como es nuestra costumbre, junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Hablábamos de ese grupo neonazi. Así es, la Fiscalía de Madrid solicitó entre 2 y 5 años de prisión para un total de 17 acusados de pertenecer a la división española de la organización neonazi Blood and Honor, un grupo que promueve una doctrina revisionista del Holocausto judío, negando la comisión del genocidio judío por parte del Tercer Reich alemán. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid los juzgará el próximo 25 de mayo, imputándoles un delito de asociación ilícita y otro de tenencia prohibida de armas. En el escrito de acusación al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal reclama a la audiencia madrileña que ordene la disolución de dicha organización. Pese que en su acta fundacional expone que sus fines eran la conservación de la cultura y el fomento de un activismo juvenil que apoye este fin, la creación del grupo es la división española de una asociación del mismo nombre, que recordamos significa Sangre y Honor, creada en 1987 por los nazis radicales de Inglaterra. Es un grupo además que se identifica con el nazismo claramente. Los miembros se distinguen por su indumentaria y utilizan como elementos distintivos un anagrama con el emblema de una división de la Alemania nazi, también la svástica y el fiscal mismo dijo que lo que habría que hacer es eliminar la agrupación directamente. La asociación, explicó el fiscal, promueve una doctrina antisemita y revisionista de la Shoah, exaltando la ideología neonazi. Además, incita al odio y a la discriminación contra determinados grupos por razón de su raza, condición, religión o ideología. La base central de este grupo está en San Sebastián de los Reyes, al lado de Madrid, y tienen secciones en Sevilla, en Burgos, en Jaén, en Zaragoza, y de hecho, hemos podido ver algunos, han hecho conciertos donde se gritaban consignas contra los judíos. En fin, vamos a estar pendientes de ver qué decide el juez el 25 de mayo. Y seguimos hablándoles, ahora nos vamos a los Estados Unidos, de donde llegan unas declaraciones. El famoso periodista norteamericano Pat Buchanan se preguntaba esta semana en su columna por qué los presidentes demócratas no designan más católicos blancos para el Tribunal Supremo. Buchanan declaró literalmente: si confirmaron a Elena Kagan, los judíos, que constituyen menos del 2% de la población de Estados Unidos, ocuparán el 33% de los escaños del Tribunal Supremo, escribió Buchanan. ¿Será esa la idea de los demócratas para el pluralismo?, se preguntaba. Buchanan reaccionó ante una nota en el Washington Post sobre líderes de color que expresaron su decepción respecto de que Elena Kagan, jurista de la Escuela de Leyes de Harvard, haya nombrado para su equipo blancos en su gran mayoría. Bueno, Buchanan es unas declaraciones absolutamente tremendas. Si recuerdan, hablamos de Elena Kagan junto a nuestro corresponsal, Gabriel Lerner, la semana pasada, donde nos explicaba que había despertado bastantes recelos, pero en general recelos totalmente que nada tenían que ver con su calidad, recelos porque que si era judía, que si supuestamente
supuestamente era lesbiana. En fin, como ven, cosas que nada tienen que ver con las capacitaciones de esta mujer para ocupar su cargo. Buchanan decía que no existe en la memoria algún presidente del Partido Demócrata que haya designado un candidato irlandés, italiano o polaco católico, cuando comunidades étnicas como estas otorgaron los triunfos más grandes al partido en la ciudad y en estados del norte. Así lo planteaba Buchanan, que además, bueno, también habló de las inclinaciones sexuales, supuestas inclinaciones sexuales de Elena Kagan, que a nosotros personalmente no nos incumben. Y seguimos, les hablamos ahora de vandalismo, antisemitismo, como siempre todo se junta en esta ocasión en Italia. Por desgracia, Masha, tenemos que volver a hablar de un graffiti. Una esvástica y una inscripción que hace escarnio de Ana Frank provocaron iracundas reacciones por parte del intendente de la ciudad de Roma, líderes de la comunidad judía y otros funcionarios. El graffiti se encontró en una pared cerca de una antigua fortaleza en un barrio alejado en el que los nazis ejecutaron a antifascistas durante los años 1943 y 1944. El año pasado, el parque ubicado cerca de la fortaleza mencionada fue dedicado a la memoria de las víctimas del nazismo y del fascismo. Sí, el Gianni Alemano, que es el intendente de Roma, calificó el incidente de repugnante y vergonzoso y dijo que ofende la memoria de aquellas personas que pagaron con su vida la aplicación de una de las peores formas de discriminación racial. Y como este es nuestro último espacio de la semana, porque nos vamos de Shavuot, la verdad es que hemos querido terminar con la sección informativa demostrando que por lo menos en alguna medida las cosas se mueven. ¿Recuerdan? La semana pasada denunciamos este acto antisemita. Bueno, pues Jordi nos cuenta qué ha pasado después. Estamos en Polonia. Hablábamos de aquel incidente deportivo. Bueno, la policía polaca declaró el viernes haber detenido a 5 simpatizantes de fútbol sospechosos de haber desplegado esa pancarta que les contábamos antisemita de gran tamaño en el sur de Polonia el pasado fin de semana, mientras que la asociación de fútbol sancionó a dicho club. Las banderas fueron desplegadas por simpatizantes del Rzeszów Resovia durante un partido contra su adversario local, el Stala Rzeszów. En una de las pancartas se ve la figura de un hombre con una enorme nariz gachuda y llevando una kipá a rayas con los colores celeste y blanco, que coinciden con ser los colores de Israel con los colores del equipo contrario, y también el diseño de esta kipá recuerda a la vestimenta de los deportados a Auschwitz. La pancarta además llamaba a la muerte a aquellos que tienen la nariz ganchuda, así lo decían directamente, y los medios de comunicación informaron que en momentos previos al partido los simpatizantes desfilaron con una pancarta en la que se podía leer que vienen multitudes de arios. Además, tuvieron que ir a policía y la Federación de Fútbol de Polonia ha prohibido a los simpatizantes del Resovia Rzeszów personarse en los partidos del equipo hasta el final de la temporada. Así que por lo menos parece ser que de alguna manera, aunque sea tímidamente, se mueven. Jordi, Hag Sameach, feliz Shavuot, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Ustedes no se vayan porque nosotros seguimos hablando aquí de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame qué tenemos hoy, con qué terminamos la semana. Bien, pues en Murcia, ya saben, últimamente el Centro de Estudios Judíos que inauguraron ahí está haciendo muchas actividades. Esta semana tuvieron una charla sobre la reina persa Esther, con la invitada que conocemos muy bien aquí, Esther Ben-Dahán, que habló de su último libro, El secreto de la reina persa. Y este ciclo de estudios de cultura que estaban haciendo ahora se va a concluir la próxima semana, los días 24, 25 y 26 de mayo, con un seminario sobre arte judío. Prometedor. Otra cosa prometedora, la próxima semana, el 25 de mayo, el músico israelí de jazz, Avishai Cohen, que creo que ya pasó por nuestros programas de jazz quizá más que una vez, va a dar un concierto en Madrid el día 25 junto con Stacey Kent. Son considerados así dos grandes figuras del jazz contemporáneo. El 25 de mayo van a estar dentro del ciclo Blue Note Music Experience en el Teatro Häagen-Dazs Calderón. Así que si quieren ir,
refresquen la memoria, naveguen en nuestros archivos, Exacto. Lo escuchan y ya después... Y ya deciden si les interesa. Y por último, una presentación del libro en Tel Aviv, en el Instituto Cervantes, el lunes 24 de mayo. Se va a presentar Historia de Tánger, Memoria de la Ciudad Internacional. Escribió el libro Leopoldo Ceballos López, que creció en Tánger y desde los años 60 vive en Madrid, y pues es un libro donde habla de esta ciudad y su multiculturalidad. Muy bien. Pues música, literatura, Tenemos de arte, todo. hay de todo. Muchísimas gracias, Ana. Chag Sameach. Chag Sameach. Señoras, señores, nos marchamos, volvemos la semana que viene. Que pasen unos días alegres. Chag Sameach. Y lo dicho, hasta la semana que viene.